Como bien dices, hay muchas formas de medirlo. Una muy mala, que desafortunadamente sí se replicó en algunos documentos oficiales en México y en muchas partes del mundo, no nada más en México, porque es muy sencilla. Se le conoce como la medición del 10%. Y lo que te dicen es, pues, ¿cuánto gana tu hogar? ¿No? Pues lo sumas. ¿Cuánto gastas en energía? Lo sumas. Hace la división y dice la medida incorrecta, pero popular. Si gastas más del 10% de tu ingreso en energía, estás en pobreza energética. Y ahí yo te pongo un ejemplo de por qué esa medida no funciona, porque creo que es interesante entenderlo. Sabemos que en nuestro país hay muchas conexiones irregulares a la energía, muchas. Es una gran, vamos a decir así, fuente de irregularidades e injusticia. Entonces, todas esas personas que se conectan de manera irregular a la energía, pues no pagan energía eléctrica, cero. Y a lo mejor pues pagan, colectan biomasa, ¿no? Colectan leña, pues tampoco pagan leña. Si acaso pagarán algo de gasolina para el coche o van en transporte público, entonces prácticamente su gasto energético es mínimo y su ingreso del tamaño que sea, pues cero entre lo que sea, pues es infinito, no hay un tema, no hay nada, es cero, es como si no gastaran. Es infinita la diferencia, pues. Entonces, esa medida no mide esa pobreza energética. Desafortunadamente, esa es la medida que se popularizó en un par de reportes oficiales. ¿Cómo es? Y además no habla de para qué es la energía. Por eso es que estamos generando medidas como esta que platicas y que nos hiciste favor de leer, que tienen que ver con qué cosas son importantes de la energía. Sí cocinar, sí refrigerar, sí iluminar, pero el confort térmico en nuestro país es clave y lo hemos vivido estos veranos. O sea, en muchas regiones del país tenemos un calor sofocante que tú no puedes esperar que la gente tenga una vida en bienestar con ese calor si no tiene acceso a por lo menos un ventilador, idealmente en aire acondicionado. Pero del otro lado, también hay regiones donde hace un frío espantoso en la sierra, en el norte, ¿no? En las grandes altitudes, y donde no puedes pensar que la gente pueda convivir sin una calefacción. Si no tomamos en cuenta eso, entonces, aunque tengan acceso a electricidad o a madera o a cómo cocinar, sin el acceso a ese confort térmico, están en pobreza energética. Entonces, ahí es donde entra esta dimensión del confort térmico, que ha sido como obviada especialmente por los países del norte, y la razón es porque no tenemos la crisis de confort que tienen en el norte. O sea, los países del norte, que son los que generan conocimiento, o al menos lo publican más en revistas y hacen estas mediciones, pues ahí la gente se muere de frío, literalmente. Nosotras no nos morimos de frío, pero los golpes de calor, los problemas de salud que tienen que ver con estos calores excesivos por los cambios de temperatura, sí son una causa importante que nos manda a pobreza energética. Entonces, es este diálogo, y eso es bien importante de la comunidad académica, entre escuchar estas mediciones en el norte global, que empezaron, como te dije, Reino Unido empezó estas mediciones, y a platicar con el sur global. Cuando platicamos los países latinoamericanos, asiáticos, africanos, y decimos, oye, pero aquí el calor, a ver quién lo aguanta, aquí sí te mueres de calor por las consecuencias del calor, ¿no? Entonces, en ese diálogo vamos construyendo otras formas de medir pobreza energética y vamos entendiendo cada vez mejor que la medición no puede ser un promedio país, menos en un país como México, que es megadiverso. Tienes que ir más regional y entender que no es lo mismo. Hay académicos que conocemos que también lo miden por estado, por entidad federativa. Dicen, bueno, me agarro Guerrero, me agarro Veracruz. Y yo nada más te digo, pues imaginemos Guerrero y Veracruz, la cantidad de climas distintos que hay del norte de Veracruz al Veracruz Puerto es increíble. No puedes tampoco promediar ahí. Entonces, la apuesta que hacemos nosotras en nuestros artículos es, vámonos por región climática, hay 11 en el país, y eso nos va a permitir categorizar mejor qué tipo de necesidades energéticas tiene una comunidad y qué tan bien o qué tan mal las suples. Y un ejemplo positivo, hay un municipio en el norte de México, en Baja California, no le voy a hacer mucha publicidad porque no tengo la fuente, si la tengo te la consigo, donde dan una ayuda en los veranos de como 1,500 pesos al mes o al bimestre para pagar aires acondicionados. Hay gente que dice, uy, es bien poquito, bueno, es mejor 1,500 que nada, ¿no? Pero es esta conciencia de el verano es tan duro en mi entidad que yo voy a ayudar con fondos municipales para atender ese problema, ¿no? Es un ejemplo.